bendiga, hermano. Amén. Yo estoy contento de estar aquí. Yo me siento bendecido. Sobre todo cuando el Señor me llama la atención. Porque cuando me llama la atención es porque quiere bendecirme, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la Biblia, los hijos de Dios no tenemos la necesidad de estar pasando tribulaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? No es que no vamos a pasar. Yo digo, a veces nosotros nos vemos en la necesidad de pasar tribulaciones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros mismos nos alejamos de nuestra fuente de bendición. Hay problemas que vamos a atravesar a lo largo de la vida, pero eso es parte del camino. Pero a veces digo, nosotros nos las buscamos, ¿no? Y quisiera que podamos ser entendidos y prestar atención a nuestro Padre Celestial. Siempre me llamó la atención, no sé si se acuerdan de ese pasaje del que habla, donde Jesús le manda a Pedro, ahora sí me acuerdo quién era Pedro, le manda que vaya a sacar un pescado y que ahí había una moneda. ¿Se acuerdan dónde están o no? Si no, yo lo tengo acá. Está en San Mateo capítulo 17, versículo 27. Mientras lo buscan, estaba investigando porque trato de que la palabra de Dios yo la pueda digerir y pueda darle tranquilidad a mi entendimiento, porque si nos ponemos a pensar ligeramente, podemos decir que es un gran milagro que encuentre una moneda dentro de un pez. ¿No le parece? No sé, yo siempre que lo leí lo pensé de esa forma, pero un poco intranquilo, descubrí que en el mar de Galilea hay unos peces llamados cíclidos, que dice que estos eclosionan los huevos en la boca. Pasa el tiempo, los bichitos crecen y a modo de protección también van y se refugian dentro de la boca de la madre. A lo que para prepararlo para lo que se viene, la madre lo que hace es ocupar ese espacio donde ellos se refugian, donde mete piedra, donde mete caracoles, para que los pececitos, cuando se sientan en peligro, no vayan directamente por protección a la boca de la mamá. Y por eso es que se encuentra, en este caso, lo que me llamó la atención de que encuentra una moneda, ¿no? Una moneda, y encima era una moneda exacta con la que iba a saldar cierto número de deuda. Si usted se pone a pensar, desde el versículo 24, capítulo 17 de San Mateo, habla de que le empiezan a indagar a Pedro acerca de si ellos pagan o no los tributos. Y ahí él, yo me lo imagino un poco bocón, ¿no? Sí, ¿no? Así que si se pone a pensar y se lo entra en escena, es como que de manera bocona dice que sí, que sí. Después va, ya cuando estaban tranquilos con Jesús, y bueno, dice, anda, soluciona ese problema que en el que te metiste, dice, y ahí es donde le manda el versículo 27, dice, sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Y yo pensaba, digo, es el milagro que encuentre un pez en la boca, una moneda dentro de la boca de este pez. Y si vamos a lo que se descubrió años después, era algo común en los peces, ¿no? Llenarse la boca de ciertos objetos que encuentren. Pero yo digo, no, lo asombroso es que al primer pez, dice, ¿no? ¿Y cómo sabía? Bueno, para mí ahí queda lo asombroso. Y cambié mi asombro de la boca, de encontrar esa moneda en el pez, a que ese pez exactamente, el primero, iba a ser el que iba a traer la provisión. Pero bueno, no quiero tal vez dar muchas vueltas ahí, pero lo que este versículo a mí me hizo entender tres cosas importantes. A veces nosotros necesitamos que Dios nos dé ciertas provisiones, ¿o no? En este caso vemos a Pedro, el protagonista de esta historia, que
yo me pongo a pensar, ¿no? Jesús era de oficio carpintero. O sea, hablarle de clavo, maderas y no sé qué más. Él sabía. Pedro era experto pescador. Y es como que le da una orden y lógica a un profesional en la materia, ¿no? Yo me imagino que en la cabeza de Pedro habrá dicho, pero si yo sé que con un pez no hago nada para pagar los impuestos, necesito tal vez como en la pesca milagrosa, ¿no? Varias barcas llenas de peces para pagar los impuestos. Y, y ahí la primera enseñanza que encuentro es que Pedro, a pesar de todo, a pesar de lo ilógico, tuvo que obedecer. Y, eh, y me pongo a pensar, digo, nosotros siempre buscamos que Dios nos dé las razones por las cuales nos pide algo. No se ha puesto a pensar por qué tengo que diezmar, por qué tengo que ofrendar. Nunca se ha puesto a pensar el porqué de algunas cosas, por qué tengo que perdonar, por qué tengo no solamente soportar a mi enemigo, ni hacerle como ignorarlo, ¿no? La apuesta es más, ¿no? Amarlo. Y qué feo que cuando alguien nos hace una mala cara como mínimo, que nosotros como hijos de Dios estemos reaccionando de manera negativa y nos cargamos de odios, nos cargamos de muchas cosas que al Señor no le agrada, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, pero ¿por qué? ¿No es muy injusto Dios con las cosas que nos pide? Pero recordemos, nosotros queremos la provisión de Dios. Amén. Y muchas veces el Señor trabaja de la forma que Él quiere. Puede darte la provisión de un instante y otro es a través de un proceso. El proceso de Pedro, ¿cuál fue? El primer paso fue obedecer. Algo que a nosotros mucho nos cuesta, ¿no? Aunque a mí no, yo siempre sí fui obediente, así que está en mi naturaleza. Esa risa no me convence. Hay otro episodio ya en el Antiguo Testamento, se acordarán de la historia de Naamán. Él necesitaba ser libre de la lepra. ¿Y cuál era la orden del profeta? No era lo que esperaba, ¿no? Él quería algo más aparatoso, como decir una palabra profética o algo con autoridad, ¿no? Como un gran show, como a veces vemos, ¿no? En algunos canales donde se comparte la palabra y hay muchos como que hacen semejante aspamento, cuando Dios muchas veces nos dice que utilicemos la palabra de autoridad y no tal vez toda la parafernalia que viene, ¿no? Que se ve. Y Naamán esperaba tal vez eso, ¿no? El show, ¿no? Pero ¿qué le dice, no? Andá y zambullite 7 veces y encima en el Jordán. Y el Jordán, y además, da a entender que era un río sucio. Imagínense este tramo de la ciudad del río Arenales. ¿Quién se quisiera ir a dar un chapuzón ahí? Nadie, ¿no? En lo posible. Y él dice, hay otros ríos más limpios. Pero era una orden sencilla, Dios no le dio explicaciones. Pero al decidir obedecer, encontró lo que él estaba necesitando. No tranquilo con eso, a veces yo digo, con lo que solo encuentro en la Biblia, me gusta a veces entender por qué a veces nosotros actuamos de cierta forma, a veces nos cuesta entender. Y encontré un archivo de la Universidad de Harvard que hablaba sobre la parálisis por análisis. ¿Qué dice esta teoría? Y a veces a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Las personas tienden a sobreanalizar sobre decisiones importantes cuando no tienen toda la información. No sé si a usted le pasó que, a ver, al emprender un proyecto, a decir voy a invertir en esto, no se sobreanaliza y a veces se retrasa esa inversión o el inicio de un proyecto. O por ahí pensaba, antes de casarme y decirle a Jorgelina si quería ser mi novia, lo pensaba y digo, ¿y si me dice que no? Pero bueno, fui trabajando hasta que me dijera que sí.
Pero a veces, yo digo, a veces retrasamos hasta las bendiciones de Dios por sobrepensar las cosas, porque no, muchas veces Dios no nos da la claridad, ¿no? Nos pide que obedezcamos y a veces no nos da el porqué. Y me ponía a pensar en esto y yo digo, esto nos pasa de manera natural en nuestro diario andar y en nuestro diario andar espiritual. No se ha puesto a pensar de que tal vez, por ejemplo, en el mínimo acto de decir, compartir algún mensaje, algún versículo con el que el Señor le habló. Y a veces, digo, retrasamos esa bendición porque tal vez pensamos, digo, y si me trabo o si no me sale bien. Claramente ven que muchas veces a mí no me sale bien. A veces escribo y no me entiendo. Pero y si yo me daría vuelta en eso, digo, tal vez hay un mensaje de bendición para la iglesia que tal vez en mí ya está y queda trabado ahí, ¿no? Y muchas veces nosotros retrasamos la mano de Dios eh, para nuestro propio beneficio. Es como que decimos, no, pará, Señor, quiero seguir sufriendo un cachito más. Y a veces actuamos así de manera tonta, ¿no? Y pienso en esto, ¿no? Dios nos da instrucciones, en algunos casos nos da la razón, por ejemplo, cuando nos dice a nosotros los hijos, ¿no? Honren a sus padres. ¿Por qué dice? Porque larga vida vas a tener, ¿no? Y yo me ponía a pensar, digo, ¿por qué larga vida? Hoy, ¿de qué nos sirve tener larga vida? Pagar más impuestos. A ver, ¿qué más podríamos decir? Pero la larga vida en aquellos tiempos donde yo creo que toma mucho más sentido esta promesa, era porque la expectativa de vida natural era de muchos menos años, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar hace, ponele 100 años atrás, ¿cuánto vivían las personas? Vivían poco, ya sea por las guerras, por las enfermedades, y el hecho de tener larga vida, si nos ponemos a pensar en los patriarcas, era porque tenían mucha descendencia, y tener mucha descendencia se veía la prosperidad de Dios, ¿no? ¿Por qué a Job fue como una gran destrucción que sus hijos se hayan muerto? Piensen en eso, pero cuando se restauró, cuando Dios los restauró, lo volvió a poner, le dio el doble, dice, ¿no? Así que ahí me pongo a pensar, digo, ahí tiene sentido, digo, ahí nosotros, ¿qué sería larga vida, no? Tal vez en los cortos años que nos toquen vivir, pero tener una vida de abundancia, de paz, de tranquilidad, a pesar de los problemas, ¿no? A pesar de las situaciones, pero yo me pongo a pensar, digo, a través de las instrucciones que el Señor nos da, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar obedecer o vamos a buscar entender por qué nos pide? ¿Por qué nos dice ciertas cosas? Otra de la enseñanza que me dejó este proceso de Pedro, que él decidió confiar. Porque como les dije, ¿no? Y conocemos, Pedro, experto en el mar, conocedor hasta de dónde hay peces, no sé cómo sería la descripción correcta sobre su trabajo, pero Jesús le manda al mar y a buscar allí la provisión para saldar las deudas con los impuestos. Y me pongo a pensar, digo, muchas veces leemos la Biblia y es como que todo sucede mientras lo vamos leyendo. Como que yo siempre, no sé, en mi caso, yo me imaginaba que Jesús le dice, anda al mar y pesca. Y yo me ocurría como que hacía esto y tiraba la caña y ya pescaba. Pero si nos ponemos a analizar un poquito más, si hoy nos da esa orden Dios, tenemos que ir mínimos al río Arenal y tenemos que caminar, tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a ese lugar. Y la pesca se entiende, se sabe de que es algo de paciencia. ¿Acaso no vemos por ahí cuando vamos ¿cómo se llama? Al dique? Y ahí está la gente, ¿no? A veces meditando, a veces el acto de pescar no es llevarse peces, sino tal vez el hecho de estar meditando, ¿no? Pasar tiempo. Pero yo me lo imagino a Pedro un poco ansioso, que era un gran desafío de confianza, ¿no? Ir a pescar y en el primer pez encontrar la provisión.
Eh, Jesús no le dijo cuánto tiempo, tampoco sabemos cuánto tiempo le llevó. O no sé si alguien ha investigado un poquito más. Puede ser que le haya llevado toda una jornada pescar. Y yo digo, ¿no? Qué desafío a la confianza, ¿no? Que eh, ante Jesús tampoco le dijo que sería en cierto tiempo, sino le dio la certeza de que en el primer pez iba a encontrar la provisión. Y, y yo me pongo a pensar, eh, nosotros andamos motivados cuando al Señor oramos y al instante nos contesta. Pero ¿qué pasa cuando el Señor se toma su tiempo? ¿Ya dejamos de confiar o no? Ya empezamos a buscar opciones. Es más, para la próxima, por ejemplo, si tenemos algún problema de salud y ya sabemos que el Señor en nuestra primera oración se tomó un proceso, ya para la próxima, ¿qué hacemos nosotros? Ya tenemos el número del teléfono a mano, de la clínica a mano. Así actuamos, ¿no? Yo digo, dejamos de confiar en Dios. Cuando el proceso nos sirve, ¿para qué? Para fortalecer el carácter. Yo me lo imagino a Pedro, ansioso y esperando todo ese tiempo que la provisión iba a estar en el primer pez. Y él pensando, un pez no alcanza para nada, ni para una galletita, digo. Pero yo me pongo a pensar y digo en eso, digo que a veces el Señor no manda lo incierto, y ahí es donde se trata la fe, ¿no? La fe y la certeza, ¿saben? ¿Se acuerdan la definición o no? Exacto, es ir a lo seguro aunque no veamos nada, esa es la fe. Pienso también en uno de los personajes bíblicos que esperó, ya siendo anciano, ¿no? Como 25 años para recibir la promesa de su descendencia. Estoy hablando de Abraham. Y tanto tiempo, yo me pongo a pensar, porque antes la gente meditaba más. Si no, piensa en Salomón, tuvo tanto tiempo para meditar y después decía, no, al final era todo vanidad. Pero antes, yo digo, no, tanto tiempo, y yo creo que ya sabía cómo funcionaba el cuerpo humano, ya anciano, y encima esperar 25 años más, es como que no le entraban los cálculos de que podría haber descendencia a Abraham. Pero esperar le sirvió para fortalecer el carácter, ¿no? Para entender el Abraham que hoy tal vez miramos y a nosotros nos anima, nos enseña y nos marca un rumbo, ¿o no? Ahí menos se están durmiendo. Más o menos, dice. Eh, Pienso también en los tiempos que estamos viviendo. El título que le ponen a estos tiempos es que vivimos en una era de la gratificación inmediata, todo instantáneo lo queremos. Imagínense, cuando pedimos un sándwich, cuando ya se demoran 2 o 3 minutos más de que nos dijeron que ya iba a estar, empezamos a renegar o no. Abrimos cualquier aplicación ahora que está de moda, el Uber o Didi, y estamos ahí pendientes de en qué momento va a llegar. Y cuando ya se demora por algo, ya lo que se piensa en cancelar y buscar otra opción, ¿o no? Cuando el teléfono a veces no nos funciona bien, ¿acaso no nos hace renegar? Cuando está cargadísimo y no abren las aplicaciones que necesitamos, ya pensamos en cambiarlo, ¿no? Vivimos en esos tiempos. Y yo digo, ¿cuánto más nos costaría tal vez esperar en los procesos del Señor? Por eso es que a veces nos desesperamos y pensaba en esto. Siempre, ¿se acuerdan que yo siempre hablaba de la dopamina, del cortisol? Siempre se asocia la dopamina con la hormona de la felicidad, pero también hay estudios que dicen de que es la hormona de la expectativa, de cuando esperamos recompensa, y por eso es que a nosotros nos cuesta confiar en los procesos. Cuanto más rápido, mejor, ¿no? Antes
Para hacer un bizcochuelo, ¿qué había que hacer? Había que conseguir los huevos, conseguir la harina. Hoy vamos al supermercado, vamos y hasta para echarle agua y batirlo y ya está. A veces no hay ni siquiera que batirlo, porque si te vas a hacer un bizcochuelo tradicional tenés que batirlo con mucho tiempo para que se airee mejor la preparación y no te salga chato. Hoy, con tantos químicos que le ponen, hasta en el microondas. El otro día me acordaba cuando vi una bolsita de pochoclos. Lo metes en el microondas y ya lo tenés a los pochoclos. Y esa, muchas veces esa es la opción que buscamos. Y como hijo de Dios, ¿qué consumimos nosotros? ¿Nos tomamos el tiempo de leer la Biblia, de escudriñarla? ¿O vamos a lo práctico y directo, que es ChatGPT? O, ¿cómo se llama? Gemini. Que lo tenemos ahí en el teléfono todo. No, no le pasó. Yo muchas veces me sentí muy tentado porque le pones un prompt adecuado y te tira toda la data, ¿no? Pero después tenés que corroborar si eso coincide con lo que dice en la escritura. Y muchas veces el enemigo utiliza todas esas cosas para nosotros desenfocarnos, para sacar la confianza de donde tendría que estar puesta. Y pienso en esto, ¿no? Digo, a veces estamos tan desesperados de que todo suceda rápido, hasta pensamos que con Dios pasa lo mismo, ¿no? A veces emprendemos un proyecto y ya queremos que el Señor nos bendiga. Es más, a veces ni lo hacemos parte del proceso de planear el proyecto de un emprendimiento. Y después ya cuando vamos en camino le decimos, che, Señor, bendecime. Así de atrevido suenan nuestras oraciones muchas veces, ¿no? A veces emprendemos algo y después le decimos al Señor que nos bendiga. A veces vamos al médico y cuando estamos ahí esperando que nos atienda, decimos, Señor, guíalo al médico, recién ahí. Cuando supuestamente para los hijos de Dios están todas las bendiciones. El Señor dice, ¿no?, que echó todas las enfermedades, nuestros pecados, se las cargó en la cruz del Calvario. Yo digo, esa simple promesa no la podemos considerar. Y pienso en esto, ¿no? Lo que debería ser para nosotros una realidad es que nuestra confianza en Dios no signifique que todo va a salir bien. Porque hay veces que no va a salir bien, porque tal vez Dios lo decide así. Pero lo que para nosotros tiene que ser suficiente confianza es que Dios está en control. Yo quiero que pensemos en eso, hermanos, que como hijo de Dios nos recordemos lo importante que es que Dios esté al control de nosotros. Otra de las cosas que Pedro me enseñó a través de ese proceso es esperar, ¿no? Hasta que suceda. Cantábamos la canción, hasta que suceda, ¿no? Y finalmente, bueno, llegó el pez, el exacto pez, tal vez de todos de esos cíclidos, no me voy a olvidar de ese nombre, de entre todos, me imagino, no sé cómo le dicen, cardumen se dice cuando hay el enjambre de peces, bueno, y justo el que tenía la moneda fue a parar el anzuelo, ¿no? Al final del proceso. Me recuerda también José, el que ha sido dotado de grandes sueños, sueños de grandeza tenía el tipo, ¿no? Que su familia se le incline a él. Pero ¿cuál fue su proceso? Fue el pozo, fue la esclavitud, fue la cárcel. Bueno, y finalmente llegó al palacio. Pero yo digo, ¿no? Si hubiese pasado de ser un adolescente soñador a ser el venerado, el que tenía la voz de mando, no hubiese sido nada bueno, ¿no? Porque qué madurez hubiese tenido. Pero el proceso del pozo tal vez lo hizo reflexionar, fortaleció su carácter, su confianza en Dios, su seguridad de quién servía y qué estaba bien y qué no. Y muchas veces pensamos que, yo digo, por ahí veo la
la historia de José, y es como que te da a pensar que Dios se olvidó, ¿no? Por ahí le da ciertos destellos de esperanza cuando le revela sueños a sus compañeros presos. Es como que todo ese proceso es como que Dios no estuvo, ¿no? Y muchas veces nos sentimos así. A veces pedimos por tiempo algo a Dios y Dios nos responde, vemos cómo pasan las cosas, vienen otros, reciben y nosotros seguimos ahí, ¿no? Como que si el Señor nos hubiese puesto ahí en stand-by, eh, como que jugando con nuestra paciencia, jugando con nuestro dolor, pero lo que el Señor realmente quiere es bendecirnos, ¿no? Quiere fortalecer nuestro carácter. Yo digo, si a veces no tenemos un carácter fortalecido, vamos a actuar como tal vez vemos, no sé, en mi opinión, ¿no? Cuando le hacen eh, entrevistas a las de flequillos y de pelo verde, de pañuelo, pañuelo verde, yo digo, a veces tienen un discurso que yo digo, el cerebro interviene en la conversación, en su discurso, porque a veces, yo digo, a veces es ilógico, ¿no? Aunque no pienses distinto, a veces es ilógico y muchas veces nosotros actuamos así, ¿no? Y eso porque tal vez yo digo, se saltearon el proceso, ya quisieron ser protagonistas de algo. Y encontraba también una referencia sobre el bambú chino que dice que fácilmente puede pasar desde que es plantado entre 4 y 5 años en que no aparecen crecimientos visibles, o sea, notorios. Pero lo que pasa es que está echando raíces, ¿no? Está echando raíces profundas que después, pasado ese tiempo, ese periodo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, dice que en 6 semanas puede crecer, entre 4 y 6 semanas puede crecer hasta más de 20 metros. Empieza a crecer rapidísimo. Yo digo, por eso es que, no sé si Alejandro Magno, uno de los sádicos de la historia, no sé si, no me acuerdo si él utilizaba como método de tortura, de que a las personas a torturar los ponía donde había bambú y crecían rápido y bueno, y morían perforados, perdón por lo crudeza, pero yo digo, o sea, como después de un largo tiempo de fortalecimiento en raíces, el bambú crece rápido, ¿no? Y me llamaba la atención esto, no sé si a usted le parece interesante, pero a lo que voy es confiar en el proceso, ¿no? Esperar, buscar la fortaleza para soportar el proceso por el cual Dios eh, nos quiere hacer pasar para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Explotar nuestro mayor potencial. A propósito, ¿se acuerdan que el otro día, el sábado anterior, mencionaba a los Navy SEALs de Estados Unidos, que es una de las fuerzas de los grupos, no me acuerdo, de los grupos de las Fuerzas Armadas más preparadas que tiene, ¿no? Pero en este caso, lo que me llamaba la atención, que ellos tienen una regla de entrenamiento que se llama la regla del 40%. ¿Qué dice esta regla del 40%? Que cuando en el entrenamiento ya sienten que no dan más, ellos aplican la regla del 40% que dicen que en ese punto es cuando falta todavía explotar el mayor potencial. Y ahí es donde se mentalizan, por eso es que son tan efectivos, que dicen cuando ya están cansados, es cuando empiezan a aplicar esta regla para esforzarse al máximo y poder ser casi indestructibles, ¿no? Ser tan rudos en lo que hacen. Esto no está científicamente comprobado, pero ahí vemos, ¿no? Cómo la mente es un factor importante cuando la nutrimos de algo que nos impulsa, nos puede hacer imparable. Por eso el Señor dice, ¿no? Que nos alimentemos, escudriñarlo, ¿no? ¿Cuánto de nosotros fortalecemos nuestra mente? Yo digo, por ahí conocemos la palabra del Señor, pero a veces no la interiorizamos, no la repetimos, no la atamos por toda la casa, no la escribimos para recordarnos, y por eso a veces nuestra mente está tan débil en los conceptos que el Señor nos quiere implantar.
¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos presente las promesas del Señor, seríamos imparables. A ver, alguien, díganme una promesa del Señor que es para usted su fortaleza en el día a día. ¿Alguien se acuerda o no? No te dejaré, dice. Sí, y otra, a ver, tenemos más promesas que yo digo, no, a veces yo por un tiempo me descuidé de esto y no quiero que nos sientamos mal. Estamos aquí y estamos para nuevas oportunidades que el Señor nos da. Yo digo, si no tenemos algo que nos fortalezca, no podemos explotar el mayor potencial que hay en nosotros. Hermanos, porque muchas veces vamos a estar con los ánimos por el suelo. Pero, por ejemplo, no temas. Exactamente, no me acuerdo, creo que son como 360 y algo que aparece de veces no temas en la Biblia. Era un no tema para cada día, más o menos. Eso es lo que había escuchado, no sé. Exactamente, ahora se me vino así nomás. Que podemos encontrar un no temas para cada día en la Biblia. Y nosotros, ¿cómo estamos ante una situación crítica? Cuando nos toca atravesar crisis. ¿Estamos temerosos? Cuando se nos viene, no sé, alguna deuda para pagar importante, ¿qué hacemos? ¿Buscamos ese no temas y que va a estar con nosotros para ayudarnos a zafar? ¿O cómo actuamos ante la... Para mí, por ejemplo, cuando tengo que atravesar algún momento de, de salud, me acuerdo, ¿no? En Santiago creo que es, pero me acuerdo lo que dice que la oración de justo es poderosa. Y yo me pongo a pensar, yo no soy justo, pero me acuerdo automáticamente lo que hizo Jesús en el Calvario y ese acto a mí me justificó. Y es donde recobro fuerza y oro con más seguridad. Hermanos, la regla del 40% me encantó, ¿no? Porque cuando ya estamos cansados, digo, a ver, ¿dónde sacamos nuestro mayor potencial? Para mí, en las promesas del Señor. Así que pensaba en esto y yo digo, ¿no? Nosotros, ¿cómo actuamos antes de sacar nuestro mayor potencial? ¿Abandonamos o escuchamos las promesas del Señor que nos hacen salir del 40% hacia un poco más? Yo digo, no sé, en el día a día, antes de tirarte, de dejarte caer, ¿qué es lo que te motiva? Tal vez los hijos o tal vez las deudas que tienes que pagar, no sé, algo te motiva para levantarte todos los días, a ir a trabajar, pero y en lo espiritual, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te levanta? Yo quiero que pensemos en esto, ¿no? Sobre todo nosotros como hijos de Dios necesitamos fortalecer nuestra parte espiritual. Y aunque pareciera, esperar no es un castigo, ¿no? Muchas veces hay que esperar, y no como Penélope, pero como hijo, perdón. Pero como hijo de Dios tenemos que esperar en sus promesas porque tal vez el proceso es que nos hace saca la mejor versión de nosotros, explota nuestro mayor potencial. No me mire así. Y hermanos, yo quería compartir esto, ¿no? Lo que este simple versículo podría parecer pagar un impuesto. Ese único versículo me llamó la atención, digo. Y ahí podemos ver que Dios está al control. No nos da explicaciones. No le dijo el por qué. Tal vez Pedro conocía de los peces. Y me imagino que no se habrá imaginado de que estaban los cíclidos, que podían tener monedas en su boca. Pero la mano de Dios estuvo que en el primer anzuelazo saque el primer pez. Hermanos, y eso es lo que me asombra, ¿no? En el pez exacto, la cantidad exacta para pagar la deuda de Pedro y la de Jesús. Hermanos, el Señor tiene todo en control. Él sabe lo que necesitas,
Está muy consciente, es más, si quisiéramos no podríamos no deberíamos ni siquiera decirle que necesitamos ciertas cosas, porque él ya las sabe. Pero como somos padres la mayoría, no nos gustan que nuestros hijos tengan por lo menos ese acto de comunicación con nosotros, ¿no? Al decirnos, che, necesito esto. Y nuestro Padre Celestial mucho más. Y no solamente, yo digo, no, tal vez está contento de que por lo menos a través de las necesidades nos acerquemos. Pero qué lindo sería en que nos acerquemos a Dios diciendo, che, con vos me siento imparable. Y tomado de tu mano puedo caminar seguro, ¿no? Como Pedro también, ¿no? Decidió mirar a Jesús y caminar por las aguas. Hoy lo conocemos como el tipo que caminó por las aguas, pero también lo conocemos que empezó a mirar, se desenfocó y empezó a mirar las olas, el viento, el mar, y se empezó a hundir. Pero tuvo la seguridad a quien podía acudir, que era Jesús. Hermanos, yo quería pensar en esto en Pedro, ¿no? Lo que me enseñó el proceso de poder decidir obedecer, que es muy importante. Decidir confiar aunque no veamos nada. Y también decidir esperar a que la respuesta de Dios llegue, la bendición llegue, de que las ventanas de los cielos se abran. Hermanos, hoy estamos en este tiempo de oportunidad que el Señor nos brinda. Y me gustaría, yo no sé por qué estás pasando, pero el Señor sabe y sé que al Señor le interesa que vos estés bien. Así que, hermanos, pensemos en este pequeño versículo, ¿no? Decidamos obedecerle al Señor. El Señor seguramente a cada uno nos encomendó algo. ¿Decidimos obedecerlo o la dejamos pasar como Jonás? Hermanos, yo quería compartir esto, quería animarlos a que podamos obedecer a Dios, no esperar el por qué, no pedir explicaciones, obedecerlo porque simplemente es su palabra, ¿sí? Confiar en Él que está en el control y esperar, porque Él tiene lo mejor para nosotros.